Hola a todos. Marcos, un joven perteneciente a una acaudalada familia, asumió los costes de los tratamientos médicos necesarios para tratar la enfermedad grave de una anciana. Meses después, descubrió que aquella mujer, a quien ayudaba, era en realidad su madre biológica. La historia de Marcos es especialmente conmovedora y complicada, pues había sido raptado al nacer por una familia adinerada que no podía tener hijos propios. Su vida dio un vuelco dramático e inesperado a partir de dicho descubrimiento. En una mañana particular, Marcos se despertó de un sueño agitado, notando cómo la primera luz del amanecer se colaba por entre las pesadas cortinas de terciopelo de su dormitorio, tiñéndolo de un suave resplandor dorado. Con un suspiro resignado, afrontó la realidad de un día más sumido en una existencia que, aunque colmada de lujos, no era más que una máscara de perfección. A sus 15 años, Marcos era el único hijo de los Aranda, una familia con gran poder e influencia en el país. Su padre, Felipe Aranda, era propietario de una prestigiosa cadena de hospitales privados. Por otro lado, su madre, Eugenia, dedicaba su tiempo a la filantropía y a los eventos de la alta sociedad. Desde su nacimiento, Marcos había vivido inmerso en una realidad de opulencia y privilegios que superaban lo imaginable para la mayoría de la gente. No le faltaba nada en términos materiales, tenía los juguetes más caros, las últimas consolas y una totalidad de coches y bicicletas de juguete de alta gama. A pesar de todo este aparente exceso, sentía un vacío interior, una sensación constante de que algo importante le faltaba. Sin mucho entusiasmo, se levantó de su vasta cama con dosel y se dirigió al baño. Su habitación estaba amoblada con un estilo refinado y decorada con piezas de diseño y obras de arte de un valor que superaba el de la vida entera de muchas personas. No obstante, esos lujos materiales poco le importaban, pues en realidad anhelaba una conexión humana verdadera. Luego de ducharse y escoger uno de sus múltiples trajes de diseñador, bajó las escaleras hasta el comedor principal, donde sus padres ya lo esperaban. Sentados con una elegancia ensayada en torno a la enorme mesa de caoba, tenían listo el desayuno que los empleados habían organizado con meticulosidad. «Buenos días, hijo», saludó su madre con una sonrisa que parecía parte de un libreto antes que una demostración genuina. «Buenos días, madre, padre», contestó Marcos de manera introvertida, acomodándose en su asiento. El desayuno se desarrolló entre silencios tensos, únicamente interrumpidos por el suave entrechocar de la vajilla de plata contra los platos de porcelana. Marcos observaba a sus padres, que parecían más pendientes de sus teléfonos que de compartir un momento familiar. «¿Qué planes tienes hoy, hijo?», preguntó Felipe, sin separar la vista de su dispositivo. «Lo de siempre, supongo», respondió Marcos sin mucho entusiasmo. «Estudiaré con los tutores, practicaré un poco de piano y quizá juegue videojuegos un rato». Eugenia arrugó el entrecejo al oír la respuesta de Marcos. «Esa no es la actitud que esperamos de ti, hijo. Recuerda que eres un Aranda y debes esforzarte al límite en todo lo que te propongas». Marcos asintió sin decir palabra, reprimiendo un suspiro. Comprendía sobradamente las altas esperanzas que sus padres depositaban en él, las mismas que a menudo se convertían en una pesada losa sobre sus hombros. Al concluir el desayuno, el joven se encaminó hacia la zona oeste de la mansión. Allí se encontraba una sala dispuesta únicamente a su educación personalizada. En ella lo aguardaban sus tutores, especialistas en diversas áreas académicas como matemáticas, ciencias, lengua e historia. A pesar de la competencia de esos instructores y del elevado coste que suponían, Marcos se hallaba cada vez más incapaz de concentrarse en sus lecciones. Su mente se perdía, buscando alguna realidad más allá de las clases rígidas que le impartían. El tiempo avanzaba con una lentitud insoportable, hasta que finalmente se presentó la pausa para el almuerzo. En lugar de sentarse en el gran comedor principal, Marcos eligió tomar algo sencillo en los extensos jardines que rodeaban la casa. Allí, se sentó en un banco de mármol, ubicado junto a una fuente ornamental, y contempló con tristeza el vuelo de unos pájaros que se alejaban libres en el cielo. De pronto, notó cierto movimiento cercano. «Gonzalo»,
el jardinero encargado de mantener los exuberantes terrenos en perfecto estado, se acercaba empujando una carretilla repleta de herramientas de jardinería. «Buenas tardes, joven Marcos», lo saludó el hombre, mostrando una sonrisa franca y cordial en su rostro curtido. «Hola, señor Gonzalo», respondió el muchacho, sonriendo también, aunque de forma más educada que entusiasta. Marcos se fijó en Gonzalo con curiosidad. A diferencia de la mayoría de empleados de la casa, que mantenían una actitud formal e impersonal, el jardinero siempre se mostraba abierto y amistoso. Su sencillez y bondad resultaban un bálsamo para el joven. «Te vendría bien echarme una mano, joven», propuso Gonzalo con un aire travieso. «Podría ser un buen respiro de tus clases». Los ojos de Marcos brillaron con la idea. «De veras, me encantaría», exclamó, casi sin poder contener la emoción renovada. Gonzalo rió con ganas. «Claro, ¿por qué no? Toma una regadera y ayúdame a rociar estas preciosas rosas». Con el espíritu animado, Marcos tomó la regadera y fue tras Gonzalo, humedeciendo con cuidado los rosales florecidos a su paso. Durante un rato, se olvidó de las clases aburridas y de las exigencias de sus padres, sintiendo en cambio una libertad sincera y un entusiasmo genuino al llevar a cabo una labor sencilla junto con el jardinero. «Dígame, Marcos, ¿no te gustaría algún día salir al mundo más allá de estas paredes?», consultó Gonzalo mientras trabajaban. «Fuera hay tanto que vale la pena descubrir». El joven se detuvo, sopesando la propuesta. Nunca se había planteado realmente la idea de salir de su entorno privilegiado, y la sola mención despertó en él una mezcla de entusiasmo y miedo. «No lo sé, señor Gonzalo», contestó Marcos con timidez. «Mis padres son bastante restrictivos en ese aspecto, y no creo que me dejen». El jardinero esbozó una sonrisa comprensiva. «Reflexiónalo. A veces, para crecer y lograr una perspectiva nuevos en la vida, hay que salir de la burbuja de seguridad, pero no hay prisa. El mundo seguirá ahí cuando te sientas preparado». Marcos afirmó con lentitud, considerando las palabras de Gonzalo. Por primera vez, percibía el anhelo real de ver que existía más allá de sus rejas, tanto físicas como emocionales. El resto de la jornada siguió con su dinámica normal, más lecciones tediosas, práctica de piano y una breve aparición de sus padres, que no duró más de unos minutos. Al anochecer, tomó su cena en solitario en su habitación, mientras hojeaba un programa de televisión con documentales sobre la naturaleza. Esa noche, al dormir, no dejaba de pensar en la sugerencia de Gonzalo acerca de salir a explorar el mundo. El sueño lo venció entre fantasías donde se veía escapando de la jaula dorada de su lujosa vida. Al día siguiente, sus planes sufrieron un sobresalto por los gritos frenéticos de su madre. Asustado, Marcos salió corriendo y la halló en el pasillo, el rostro lleno de pánico y lágrimas rodando por sus mejillas. «Nos han robado, unos ladrones han entrado y se han llevado mis joyas y las piezas de arte», sollozaba Eugenia, colmada de angustia. La mansión se convirtió en un centro de actividad frenética. Guardias de seguridad y agentes de policía llegaron al instante para iniciar la investigación del robo. Marcos contemplaba el revuelo con una creciente incomodidad, hasta que en el pasillo se topó con la mirada de Gonzalo, quien le guiñó un ojo, esbozando una sonrisa enigmática. En ese instante, el joven comprendió que el jardinero siempre había tenido razón, había llegado la hora de conocer el mundo real, más allá de los muros que lo encerraban. Y tal vez aquel suceso del robo sería la ocasión perfecta para emprenderlo. Durante las semanas que siguieron al hurto en la mansión de los Aranda, la vida de Marcos siguió su rutina habitual, al menos de forma superficial. Sin embargo, internamente, experimentaba un deseo cada vez mayor de descubrir lo que se hallaba más allá de sus límites. Las palabras de Gonzalo retumbaban en su mente, alentándolo a traspasar las barreras de su privilegiado encierro y de las grandes expectativas familiares. Motivado por esa visión de libertad, el chico empezó a planear, al menos por un tiempo, su huida de esa prisión dorada. Un sábado por la mañana, Marcos fingió un fuerte dolor de cabeza para eludir sus clases matutinas con los tutores.
Sus padres, absorbidos por sus propios asuntos sociales, apenas le prestaron atención, lo cual constituyó la oportunidad ideal. Se puso ropas sencillas y poco distintivas y salió furtivamente por una puerta lateral del jardín. Con el corazón rebosante de nervios e ilusión, se vio, por primera vez, completamente solo en las amplias avenidas de la ciudad. El aire frío tenía un toque de libertad que jamás había sentido. Observó todo a su alrededor con fascinación, los sonidos, olores y colores vitales de una realidad que se abría ante él. Era un universo inédito. Dejándose llevar, Marcos caminó sin rumbo fijo, entre peatones y vehículos, sintiendo como el temor se desvanecía y una euforia creciente lo embargaba. Por primera vez, se sentía genuinamente vivo. Sus pasos lo condujeron al mercado central de la ciudad, un lugar bullicioso y lleno de energía. Los tenderetes callejeros, el olor de la comida recién cocinada y el murmullo de comerciantes y clientes formaban un torbellino sensorial. Se detuvo, impactado por el dinamismo que lo rodeaba. En ese momento, vio a una anciana de complexión pequeña detrás de un modesto puesto de flores. A pesar de su edad avanzada y su ropa sencilla, irradiaba una bondad y vitalidad que llamaron su atención. Casi sin notarlo, se acercó. La mujer lo saludó con una sonrisa amplia, marcada en su rostro surcado por miles de experiencias. «Buenos días, chico, ¿te animas a comprar flores para alguien especial?», preguntó con voz suave. Él negó con la cabeza, aún con cierta vergüenza. «No, solo me acerqué porque su puesto me llamó la atención». Ella soltó una risa amable, demostrando que entendía su timidez. «No te angusties, querido. Eres bienvenido a quedarte aquí si lo deseas. A veces, solo contemplar la belleza de las flores nos ayuda a sentirnos mejor». El ambiente sereno que la rodeaba resultaba tan apacible que Marcos decidió aceptar su invitación. Se sentó en un taburete junto al puesto y la observó mientras ella atendía a sus clientes y arreglaba ramos con una maestría asombrosa. Con destreza y creatividad, la anciana ensamblaba distintas flores en composiciones llenas de color, como si fuera una artista expresando su creatividad en un lienzo vivo. «Y, jovencito, ¿cómo te llamas?», preguntó ella, sin detener el vaivén de sus manos escogiendo y entrelazando flores. «Marcos, me llamo Marcos», contestó, dudando un poco antes de optar por omitir su reputadísimo apellido. Era como si, por un momento, quisiera escapar de su identidad social. «Encantada, Marcos». «Yo me llamo Inés», se presentó la anciana, su sonrisa llena de ternura. «¿Y, es esta tu primera vez en el mercado?». Con timidez, el chico asintió. «Sí, es la primera vez que salgo solo, a explorar», admitió. Inés lo miró con una lucidez profunda, como si pudiera leer más allá de sus palabras. «Lo noto un poco, pareces un pajarillo que abandona por primera vez el nido», comentó. Marcos se ruborizó, sorprendido por la exactitud de su observación, pero asintió sin emitir palabra. «Descuida», añadió Inés con un tono consolador. «Es normal que te sientas así al descubrir algo nuevo. El mundo puede sobrecoger, pero también está lleno de maravillas esperando por ti». Mientras hablaba, Inés le ofrecía un ramo de girasoles a una señora que se lo pagó con una inmensa sonrisa y unas monedas que la anciana aceptó agradecida. «¿Ves eso?», dijo, haciendo un ademán con la cabeza hacia el intercambio. «Algo tan simple como unas flores puede iluminarle el día a alguien. Son esos pequeños matices los que hacen que la vida valga la pena». El chico escuchaba con atención, fascinado por la filosofía sencilla, pero profunda, que emanaba de Inés. Por primera vez, sentía que alguien lo consideraba de igual a igual, sin juzgarlo ni exigir nada de él. El tiempo transcurrió veloz, entre charlas fluidas en las que Inés le relataba historias de su vida, de sus viajes pasados y de penas y alegrías. Marcos, por su parte, se animó a hablar de sus propias inquietudes y anhelos, hallando en la anciana un refugio seguro para expresar emociones que antes no había confiado a nadie. Con el crepúsculo, Marcos entendió con tristeza que debía volver a la mansión para que su ausencia no levantase sospechas. Se puso en pie sin ganas,
confuso acerca de cómo despedirse de esa mujer que, con su sola presencia, había iluminado su día. Volveré, Inés, si es que puedo, dijo, con inseguridad. La anciana lo observó con una mirada dulce y reconfortante. Te estaré esperando, niño. Y si un día no regresas, no pasa nada, el mundo encontrará la forma de reunir a quienes deben volver a verse, respondió con serenidad. Desconcertado, pero animado a la vez por esas palabras extrañas, Marcos se marchó y emprendió el regreso a la mansión. Mientras avanzaba, su mente ya planeaba el modo de volver a esa plaza y reencontrarse con Inés. Desde entonces, Marcos aprovechó cada mínima oportunidad para escaparse al mercado, sentarse junto al puesto de flores y compartir momentos con la anciana. Ella lo recibía siempre con los brazos abiertos, relatando más vivencias y compartiendo su sabiduría sobre la vida. En esos instantes, Marcos descubría la verdadera felicidad, lejos de las presiones y la superficialidad de su mundo. Inés le enseñaba el valor de fijarse en los pequeños detalles, el perfume de las flores recién cortadas, el sabor de una fruta jugosa, o el trino de un pájaro al amanecer. Eran detalles que él jamás había notado, atrapado como estaba en la banalidad de su universo tan ostentoso. Con el correr de los días, se forjó un afecto hondo y sincero entre ellos, creciendo como si Inés encarnara la figura materna que Marcos nunca había tenido. No obstante, esa dicha compartida no estaba exenta de complicaciones. Cierta tarde lluviosa, Marcos llegó empapado al puesto de flores, y la anciana lo acogió con su tradicional sonrisa. Sin embargo, él percibió una pizca de preocupación en sus ojos, algo que no supo descifrar. Inés, ¿tienes algo en mente? Lo noto en tu mirada, ¿me equivoco?, preguntó, preocupado. La anciana soltó un largo suspiro y, con delicadeza, tomó las manos de Marcos, las cuales evidenciaban la humedad del aguacero, mientras las suyas mostraban el paso de los años. Marcos, mi niño, hay algo que necesito contarte, dijo en tono grave, adelantando la seriedad del asunto. El chico, sintiendo la enorme trascendencia, asintió sin pronunciar palabra, invitándola a continuar. Continuar, insistió él, manteniendo la atención fija en su interlocutora. He estado sintiéndome muy mal últimamente, empezó Inés, con la voz marcada por la preocupación. He tenido dolores constantes, vértigos y un cansancio abrumador. Al principio pensé que eran achaques propios de mi edad, pero al persistir los síntomas, decidí hacerme unas pruebas médicas. Hizo una pausa, buscando la fuerza para proseguir. Con un suave gesto de apoyo, Tomás sostuvo su mano, infundiéndole el valor necesario para continuar. Los resultados no fueron alentadores, Tomás, continuó Inés, mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. Me han diagnosticado un cáncer en fase avanzada y que se ha extendido prácticamente por todo mi organismo. En ese instante, el mundo de Tomás pareció detenerse en seco. Un frío glacial lo invadió, dejándolo rígido, como si el tiempo hubiese detenido su curso a su alrededor. Era algo impensable, no podía estar ocurriéndole a la Inés que había transformado su comprensión de la vida y le había mostrado su auténtica esencia. ¿Cuánto tiempo?, fue lo único que pudo pronunciar, con la voz quebrada por la angustia. Inés negó con la cabeza despacio, su expresión cargada de tristeza. Los médicos dicen que sin tratamiento adecuado, quizás me queden unos pocos meses, reconoció, y a Tomás se le anegaron los ojos en llanto. Apretó con fuerza las manos de Inés, incapaz de aceptar esa cruda realidad. Pero tiene que haber algo que nos salve, ¿verdad? Algún tipo de tratamiento, no importa lo que cueste. Yo me ocupo, Inés, haré lo que sea para salvarte, exclamó entre sollozos. La anciana lo observó con un cariño lleno de dolor. Ay, Tomás, tu corazón es tan generoso. Pero no puedo permitir que hagas algo así. Sabes que no podría devolverte ni un céntimo. El muchacho negó con ahínco. No me importa el dinero, insistió con vehemencia, tú eres lo vital para mí, no puedo perderte, no así. Por primera vez, Tomás entendía que la fortuna y los lujos que siempre habían estado disponibles carecían de sentido alguno.
Estaba decidido a renunciar a todo si eso significaba salvar a la mujer que se convirtió en su refugio afectivo y su verdadero punto de apoyo. Inés lo miraba con los ojos nublados por el llanto, pero a la vez repletos de ternura. Con manos temblorosas por la emoción y el temor, enmarcó el rostro de Tomás y le besó la frente con suavidad. «Haré cuanto esté en mi mano para superar esto, querido, te lo prometo», susurró con su voz quebradiza, «pero si llega la hora de partir, necesito que me prometas que llevarás una vida bella, valorando cada instante, tal como siempre te he enseñado. ¿Lo harás?». Enjugándose las lágrimas, Tomás asintió, demasiado conmovido para articular respuesta. Sintió, con una punzada de tristeza, que su vida cambiaba de forma abrupta e irreversible. La posibilidad de perder a Inés se le clavaba en el alma, abriendo una herida profunda que ningún consuelo parecía cerrar. Esa noche, al volver a la mansión inmensa y fría de los Aranda, tomó una resolución contundente: haría lo que fuera por salvar a Inés, sin importar el sacrificio o el precio. Ella le había otorgado algo más valioso que cualquier tesoro material: la capacidad de amar y apreciar la vida en su forma más auténtica. Armado con esa convicción, se dispone a proteger ese hermoso regalo. Los días siguientes fueron un cúmulo de sentimientos encontrados, mezcla de angustia y firmeza. Tras encajar la desoladora noticia del cáncer de Inés, Tomás comenzó una búsqueda frenética para hallar los mejores tratamientos médicos. Recurrió a los amplios recursos financieros de los Aranda, investigando de manera exhaustiva en hospitales prestigiosos, doctores con renombre y los avances más recientes para combatir el cáncer. No veía ninguna inversión excesiva ni opción inalcanzable. Su única prioridad era lograr la recuperación de Inés, la mujer que encarnaba su pilar emocional. Mantener en secreto tales acciones frente a sus padres, Felipe y Eugenia Aranda, no fue tarea sencilla, ya que reclamaba un cuidado extremo para no suscitar sospechas. Ambos solían mantener cierta distancia en cuanto a las actividades cotidianas de Tomás, pero él sabía que tarde o temprano se darían cuenta de sus frecuentes ausencias, o del gran flujo de dinero que manejaba en tratamientos médicos. Consciente de ello, trazó un plan pormenorizado. Empezó a dar explicaciones sobre su paradero, inventando nuevas aficiones y supuestas actividades académicas para excusarse cuando no estaba en casa. Además, reorientó parte de los fondos de su herencia hacia cuentas discretas, las cuales sus padres no pudieran rastrear de forma sencilla. Cada día que pasaba, la preocupación de Tomás por la salud de Inés se hacía más insoportable. Aunque la anciana había accedido a someterse al tratamiento, su estado se mostraba inestable y nadie garantizaba un desenlace feliz. Tomás la visitaba con regularidad en el hospital, sin importarle sacrificar las obligaciones y formalidades propias de su vida acomodada. Estar junto a ella le daba la fortaleza necesaria para encarar cada desafío nuevo. Aún debilitada, la mujer mantenía esa chispa de alegría y sabiduría que tanto lo inspiraba. Lo animaba a mantenerse firme y resistir las pruebas de la vida. «No pierdas la fe, querido», le repetía, su voz cansada pero firme. «La vida es un ciclo de renacer luego de la oscuridad. Tu fortaleza me da ánimos para superar esto». Tales palabras calaban en lo profundo de Tomás, quien se aferraba a ellas como a un farol en medio de la penumbra. Empujado por la fuerza de sus sentimientos, estaba dispuesto a hacer lo que hiciera falta, sin importar el coste, con tal de salvar a Inés. Así pasaron los meses, y Tomás e Inés vivían un mare magnum de intensas terapias médicas, hospitalizaciones y breves destellos de optimismo, mezclados con el pavor de perder la pelea. Inés luchaba con coraje contra la enfermedad que acechaba su vida, y él se mantenía a su lado, un apoyo leal y confiable. En un día particularmente duro, cuando la carga emocional se hizo casi insoportable, Tomás, devastado, se sentó en una silla dentro de la habitación del hospital, con la mirada llena de impotencia. Desde la cama, Inés lo consoló con palabras de sosiego y esperanza. «No me abandones ahora, hijo mío. Hemos llegado demasiado lejos. No es el momento de desertar, prométeme que seguirás luchando sin importar lo que suceda». Con lágrimas asomando en sus ojos, el joven asintió, al sentir una oleada de energías renovadas. «Te lo prometo,
no me rendiré. Pelearé por ti hasta el final. Y eso hizo, sin dejar de buscar nuevos procedimientos y recursos, dispuesto a examinar cualquier alternativa que les diera alguna esperanza. Costeó ensayos médicos de elevado precio, viajó a clínicas especializadas en diversos lugares y contrató a doctores famosos, todo para salvar a su querida Inés. Pero, a pesar de su entrega y el enorme capital invertido, el mal avanzaba con indiferencia. La anciana se iba consumiendo, debatiéndose entre su frágil constitución y un cáncer implacable. En sus lapsos de lucidez, Inés le pedía a Tomás que no cediera ante la pena. La vida es un ciclo interminable, no lo olvides. Tal vez nuestros caminos se separen, pero el destino sabrá cómo volver a unirnos, le aseguraba con un hilo de voz. Esas frases, por un lado, lo desconcertaban y, por otro, le brindaban un rayo de luz en medio de tanta penumbra. Hasta que el momento más temido llegó. Inés yacía en la cama del hospital, palidecida y con la respiración dificultosa. Tomás, sin soltar su mano, permanecía a su lado, decidido a no separarse de ella en ningún segundo. Inés, por favor, no me dejes, suplicó el muchacho, con lágrimas resbalando por sus mejillas. Con un esfuerzo supremo, ella esbozó una sonrisa débil, alzando su mano temblorosa para acariciar la mejilla de Tomás. Querido mío, has sido un sol en mis años finales. Gracias por quererme y cuidarme con tanto ahínco. Él respondió entre sollozos, no digas eso, Inés. Fuiste tú la que me salvó de una vida vacía, eres mi verdadera familia. Negando con la cabeza, Inés prosiguió, no, hijo mío, nuestro vínculo va más allá de la amistad. Ha llegado la hora de que conozcas la verdad. Reuniendo toda su energía, sacó de debajo de la sábana un pequeño colgante que siempre llevaba, pero que permanecía oculto. Con las manos temblorosas lo puso sobre la palma de Tomás y cerró con delicadeza sus dedos en torno a él. Ábrelo y entenderás, susurró con voz casi apagada. Desconcertado pero firme, el chico manipuló el broche del medallón, con los dedos vibrándole de anticipación. Al abrirlo, se encontró con una fotografía desgastada por el tiempo, salía una joven de rasgos muy similares a los suyos, sosteniendo a un bebé entre sus brazos. El corazón de Tomás pareció detenerse un segundo, mientras todo empezaba a encajar. Alzó la mirada hacia Inés, los ojos desorbitados por el sobresalto. No. No puede ser. Tú eres ella, murmuró con la voz rota. Sí, Tomás, soy tu madre biológica. Me vi obligada a dejarte cuando naciste, por circunstancias extremas. Pero el amor de una madre supera cualquier frontera y, al final, el universo nos ha unido de nuevo, confesó Inés, con la voz repleta de pesadumbre y también de un amor infinito. Con los ojos colmados de lágrimas, Tomás lo comprendió todo. La unión inmediata que había sentido hacia ella, el afecto incondicional que ella le entregaba y su devoción en la ardua batalla contra la enfermedad. Madre. Madre mía, sollozó el joven, rodeando con cuidado el rostro de Inés entre sus manos, con una ternura infinita. Todos estos años sin conocer la verdad, y ahora, al fin, estamos juntos. La anciana asintió, su rostro una mezcla de alegría y tristeza, con lágrimas rodándole por las mejillas. Sí, mi querido hijo, juntos, incluso si es por poco tiempo, antes de que nuestros caminos se separen de nuevo. Tomás negó con vehemencia. No, madre, no te irás, no ahora que te he encontrado. Lucharemos y recuperaremos el tiempo perdido. Pero en el fondo, él intuía que se avecinaba una contienda perdida. Inés se estaba apagando de forma lenta, su energía extinguiéndose en cada respiración dificultosa. Haciendo un último esfuerzo, la mujer sostuvo el rostro de Tomás entre sus manos temblorosas, mirándolo con fervor y amor. Prométeme que vivirás con plenitud, que valorarás cada segundo y que perseguirás la felicidad, sin importar los nubarrones que aparezcan. Prométemelo, así podré marcharme en paz, le rogó con firmeza, aunque el llanto seguía surcando los ojos de Tomás. Él dio su palabra, conmovido, te lo juro, madre. Viviré por los dos,
honraré tu recuerdo y acogeré cada pequeña maravilla que la vida me brinde. Una suerte de sosiego se dibujó en su rostro, acompañada de una tierna sonrisa. Sus párpados se cerraron con lentitud, cediendo al desgaste final. Tomás siguió sujetando su mano, con la voluntad de no soltarla, hasta que la máquina situada al costado de la cama emitió un pitido monótono que anunció el final. Y en ese mismo segundo, su mundo colapsó. Había recuperado a su madre biológica, solo para perderla al poco tiempo por un fatal giro del destino. Permaneció a su lado durante horas que se hicieron interminables, llorando en silencio y acariciando con suavidad su rostro, dando el último adiós. Cuando las primeras luces del alba asomaron por la ventana del hospital, Tomás se inclinó y besó la frente de Inés antes de salir, con las piernas entumecidas, de la habitación. Al salir del centro médico, se sintió vacío, como si fuera la sombra de sí mismo. Pese a la agonía, se aferró a aquella promesa hecha a su madre y la convirtió en su faro para los días venideros, jamás la incumpliría y sería su nueva razón para existir. En las jornadas y semanas posteriores, el chico vagó bajo una nube de dolor irreprimible y memorias constantes. Organizó el sepelio de Inés con la sencillez y dignidad que a ella le habrían gustado, una despedida repleta de emotividad. Después, en un acto liberador pero cuidadosamente meditado, decidió apartarse de los lujos y la opulencia que lo habían definido. Se despidió de la inmensa mansión, que ya no concebía como un hogar, y alquiló un departamento modesto en el barrio donde había conocido y amado a su madre. Desde entonces, Tomás se dedicó a una vida más sencilla y auténtica, hallando gozo en los detalles que Inés valoraba con tanto cariño. Cada jornada acudía al mercado, donde disfrutaba de los olores y colores de las flores y las frutas frescas. Concibió la idea de invertir gran parte de la fortuna que le pertenecía en causas benéficas, brindando refugio a quienes carecían de hogar. En sus ratos de melancolía, sacaba el medallón con la foto de su madre y lo presionaba contra su pecho, evocando sus palabras llenas de sabiduría: la vida es un ciclo infinito, y siempre hay un nuevo amanecer. Este consejo resonaba en su interior como un mantra, alimentando su voluntad de seguir adelante incluso en las más densas penumbras. El chico abrigaba la esperanza de que, en algún momento y en algún sitio del tiempo, podría reencontrarse con su amada madre y compartir la vida que el destino les había negado tan cruelmente. Entretanto, se centró en honrar el legado de Inés, viviendo cada día con agradecimiento y asombro por los pequeños milagros del mundo, consciente de que en esas minucias radicaba la auténtica riqueza. Con el pecho repleto de un propósito renovado y una determinación inamovible, Tomás siguió su camino, seguro de que Inés estaría orgullosa de las opciones que él había tomado. Al fin y al cabo, ella había sido su guía hacia la luz, iluminando las sombras con su presencia, incluso en la noche más oscura. Si te ha conmovido la historia de hoy, seguramente te encantarán las próximas que encontrarás en pantalla. Anímate a darle un me gusta y activa la campana de notificaciones para no perderte nada de lo que viene. Te envío un gran abrazo y, como siempre, nos vemos en la siguiente historia. Tomás le sostuvo la mirada con los ojos enrojecidos, las lágrimas amenazando con caer de nuevo. Te lo prometo, dijo al fin con voz apenas audible, una mezcla de dolor y resolución. Inés asintió lentamente, cerrando los ojos por un instante como si aquel juramento la aliviara, como si por un momento su cuerpo enfermo se sintiera menos agotado, menos invadido por la sombra del final. Pero el tiempo no se detenía. Los tratamientos se sucedían unos tras otros: quimioterapias agresivas, terapias alternativas en clínicas privadas de Europa, dietas estrictas recomendadas por expertos internacionales. Algunos días, Inés parecía recuperar un poco de color en el rostro y hasta lograba caminar por los pasillos del hospital con Tomás a su lado. En otros, apenas podía abrir los ojos y su cuerpo temblaba bajo las sábanas blancas de la cama, consumido por la fatiga. Fue en uno de esos días de aparente mejoría cuando Inés pidió salir del hospital por unas horas. «Quiero sentir el sol, Tomás», dijo con una sonrisa débil pero luminosa. «Hace meses que no camino por un parque, que no escucho los árboles, que no huelo las flores». Él movió cielo y tierra para conseguir los permisos.
La llevó en silla de ruedas al parque que tanto le gustaba a ella, el que solían visitar al principio, cuando su relación aún era un descubrimiento. Era otoño, y las hojas doradas crujían bajo los pies de los caminantes. Inés cerró los ojos, aspirando el aire fresco como si fuera la primera vez en años. «Aquí me siento viva», susurró, y Tomás le tomó la mano con delicadeza. «Quiero que este momento quede grabado en tu memoria, porque cuando ya no esté, vendrás aquí, y me sentirás contigo». «No digas eso», respondió él con voz temblorosa. «Vas a salir adelante. Lo estás haciendo. Cada día estás más fuerte. Sé que haces todo lo posible, mi niño, pero hay cosas que no se pueden comprar. Ni con dinero, ni con voluntad. Hay un momento en que debemos soltar», le dijo con una serenidad que a él le dolía más que cualquier grito. En silencio, Tomás apretó los dientes. No estaba dispuesto a rendirse. No todavía. Esa noche, mientras Inés dormía, volvió a repasar informes médicos, diagnósticos, testimonios de pacientes que habían superado el cáncer gracias a terapias experimentales. Fue entonces cuando leyó acerca de un centro clandestino en la frontera suiza, especializado en tratamientos alternativos que, aunque no aprobados legalmente, habían mostrado resultados impresionantes en casos considerados perdidos. El precio era exorbitante, incluso para alguien como él, pero no lo dudó. Se contactó con ellos, intercambió correos encriptados, y una semana después ya tenía reservado un lugar para Inés. Pero había un inconveniente: el viaje debía hacerse en secreto y requería una preparación física mínima. La mujer sintió un escalofrío. «Santiago», pronunció con tono suave, usando por costumbre un nombre que no correspondía. Pero él no la miró y sonrió con fatiga. «No viviré eternamente», dijo con simpleza. Ella sintió que se revolvía todo en su interior, pues entendía la alusión. Su primo hablaba sin tapujos de su propia mortalidad. Trató de mantener la compostura y lo miró con una mezcla de ternura y miedo. «¿Es por eso que lo barajas ahora?», susurró. El hombre tardó en responder. «Puede ser», reconoció. El frescor de la brisa inundaba el patio con el sello de los naranjos y del café acabado de colar. Tomás contempló la escena, la posada que levantó, la vida que giró en torno a un secreto. Era algo bello, pero en su interior perduraba la inquietud. «Toda nuestra vida hemos narrado a Bernabe y Julia», dijo despacio, «su sacrificio, lo que pudo haber sido. Pero nunca contamos todo, el verdadero motivo de su separación ni la determinación que Bernabe tomó hasta que Julia se lo impidió». Leticia sintió, con la voz apagada. «Nunca hablamos de la parte oscura», murmuró. Él desvió la mirada hacia la de ella. «¿No crees que ya es hora?». La mujer no contestó enseguida, limitándose a contemplar a la gente en el patio y las vigas de la hacienda. Durante años, llenó cada pared con la historia que juzgaba correcta, conservando el honor de Bernabe y de Julia. Pero la verdad, tarde o temprano, siempre encontraba salida. Leticia suspiró. «Si lo hacemos», comenzó, Tomás arqueó las cejas, y ella se corrigió, «lo harás tú. Eres quien ha protegido esta historia con más empeño, así que te toca decidir cómo contarla». El hombre inspiró con algo de amargura. «Mucho tiempo demoré en afrontarlo, pero es esta mi última oportunidad», murmuró. Metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta y sacó una pequeña llave. La miró con un temblor apenas perceptible, evocando la gran responsabilidad que implicaba. La prima mostró una leve sonrisa. «Sigue en tu habitación, ¿cierto?». Tomás asintió. Se pusieron de pie y avanzaron por los largos pasillos de madera, donde el tiempo parecía latir a otro ritmo. Al llegar a la alcoba, él abrió la puerta y caminó hasta un escritorio de roble. Allí estaba la cajita donde guardaba los papeles desde hacía años. Introdujo la llave en la cerradura y la giró con un chasquido firme. Levantó la tapa, encontrando los documentos tal y como los dejó. Esta vez no sintió miedo al tocarlos. Los extrajo con las manos. Leticia se aproximó, poniendo su palma en el hombro de Tomás. «¿Y a quién se los daremos?», murmuró.
El hombre dirigió los ojos a los nombres en ese papel amarillento y soltó el aire. «A quien relate la historia completa», contestó. Ella asintió, segura de que esos archivos ya no les pertenecían, sino a la memoria colectiva. Así, queridos oyentes, finaliza este relato. La historia de Bernabe de la Torre no solo es un relato de pasión y ausencia, sino de silencios y sacrificios que atraviesan épocas. Nos recuerda que la verdad, por muy dolorosa que sea, halla su camino, y que la herencia de quienes nos precedieron vive en las crónicas que elegimos compartir. Ahora te toca a ti sumarte a esta narración. ¿Qué habrías hecho en el lugar de Thomas? ¿Habrías ocultado el secreto por la promesa hecha a Bernabe o revelado todo, sin importar las secuelas? Deja tu punto de vista en los comentarios. Cuéntanos también qué has sentido con este desenlace. Regálanos un me gusta si disfrutaste de esta historia y, si anhelas más relatos llenos de misterio, emoción y reflexiones, no olvides suscribirte al canal. Gracias por llegar hasta aquí. Un gran abrazo y nos encontramos en la siguiente historia. Adiós.